Hola de nuevo, es un gusto saber que me acompañarán nuevamente en esta ocasión. En esta tercera parte hablaremos de los dos factores que no hemos tocado aún, como lo son la temperatura y la influencia de un catalizador. Antes de iniciar, no está de más hacerse la siguiente pregunta. Según lo que hemos visto anteriormente, ¿cómo afectará la temperatura la velocidad de la reacción? Bueno, recordemos cómo afecta la temperatura a las propiedades de la materia. Recordemos que generalmente como ocurre que conforme aumente la temperatura, lo que va a pasar es que la propiedad va a aumentar. En otras palabras, como vimos por ejemplo en el volumen de un gas, si la presión se mantiene constante, lo que va a pasar al aumentar la temperatura es que su volumen aumentará, ¿verdad? O como pasaba con la solubilidad, no de los gases, sino de los sólidos, que conforme más se aumentaba la temperatura, generalmente la solubilidad incrementaba. Siempre se ha visto que es, en la mayoría de los casos, directamente proporcional la magnitud de la propiedad con respecto a la temperatura. Ahora, ustedes podrán extrapolar conociendo todos estos valores que les dije anteriormente de las propiedades, que la velocidad de reacción depende directamente proporcional de la temperatura. Eso implica que conforme más aumentamos la temperatura, la velocidad de reacción va a aumentar. Entonces, conociendo esto, ¿qué valor afecta de la temperatura en la ecuación de velocidad? Si recordamos, la ecuación de velocidad de reacción es la que sigue, ¿verdad? Donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, ¿verdad? Que generalmente nos dan 5 de esas 6. Ahora, viendo esta ecuación, vemos que el orden de reacción ¿de qué depende? Depende de la naturaleza de la reacción. Por lo tanto, no. Esa no va a depender de la temperatura. El segundo factor es la concentración de la sustancia. ¿Eso depende de la temperatura? No. Por lo tanto, lo único que nos quedaría es la constante K. La constante K es el único valor de la ecuación de velocidad que depende de la temperatura. Por supuesto, si queremos ponernos más finos, nos daremos cuenta de que también los órdenes de reacción dependen ligeramente de la temperatura, pero no nos vamos a meter allí. En lo macro, el único valor que depende de la temperatura es la constante K. Para entender mejor por qué la velocidad de reacción depende de la temperatura, tenemos que interrogarnos esta pregunta: ¿cómo se lleva a cabo una reacción química? Bueno, hay un modelo excelente que explica muy bien esta pregunta, el cual es el modelo de colisiones, que lo vamos a ver a continuación. El modelo de colisiones básicamente lo que hace mención es que para que una reacción química se lleve a cabo a nivel molecular debe haber contacto con una con otra, en otras palabras, una colisión. Y la fuerza necesaria para que la reacción química se lleve a cabo se la va a brindar esta colisión. El modelo de colisiones es altamente sensible a dos factores. El primero es la temperatura, del cual estamos desarrollando justamente esta parte del tema. Como ustedes recordarán, según lo que yo he dicho en múltiples ocasiones durante este curso, la temperatura influye directamente en la energía cinética de las moléculas. ¿Y qué pasa cuando se aumenta la energía cinética de las moléculas? Bueno, al aumentar la energía cinética de las moléculas, lo que va a pasar es que esa energía cinética se va a convertir inmediatamente en velocidad de movimiento. Y al aumentar la velocidad de movimiento de una molécula, lo que va a pasar es que puntualmente su energía como tal, como molécula, como partícula puntual, va a aumentar. Entonces, ¿qué pasará si dos moléculas con alta energía cinética colisionan? Bueno, imagínense la situación como por ejemplo donde chocan dos automóviles a altísima velocidad. Ellos chocan y quedan prácticamente pegados. Algo así ocurre con las moléculas. O sea, definitivamente o muy posiblemente, dependiendo de las moléculas que colisionen, va a reaccionar.
Otro factor sumamente importante en la teoría de colisiones es el siguiente: la orientación de la colisión. No es lo mismo cuando un automóvil, por así decir, colisiona de frente que cuando colisiona de lado, ¿verdad? De hecho, si ustedes han visto, técnicamente es más peligroso un choque lateral. Bueno, lo mismo ocurre con las moléculas, como lo vamos a ver en el siguiente dibujo. Si ustedes ven, en este caso esta molécula es una reacción que forma cloro gaseoso, o cloro 2, cloro molecular, como gusten verlo. Antes de la colisión, estas moléculas están así. Si ustedes ven, esta molécula de cloro va a colisionar directamente con otra molécula de cloro. Aquí se da la colisión efectiva y la energía suficiente se da para que se rompa este enlace y se liberen las dos moléculas y se genere cloro gaseoso o cloro molecular. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si choca, digamos, contra el motor del carro, ¿verdad? Aquí chocó contra el lado, entonces era más efectivo el choque. Pero aquí colisionó en otro sitio. Bueno, simplemente el choque no va a ser efectivo y lo que va a hacer es prácticamente rebotar y seguir, porque no se brinda la energía suficiente para que se peguen estas dos sustancias y se logre romper un enlace. Por eso es que en este caso no es efectiva la colisión. Esta teoría de colisiones, si ustedes ven, tiene un punto sumamente importante, el cual es la energía que necesitan tener esas moléculas para que se dé una colisión efectiva, ¿verdad? Para que de tal forma que esa colisión genere una reacción química, favoreciendo orientación, etcétera, todos los factores sumados ahí. Esa energía es llamada la energía de activación. La energía de activación, como lo dice su nombre, es la energía necesaria para que se dé una reacción química, para que la mayoría de las moléculas que están en ese ambiente tengan la suficiente energía cinética para que se dé la reacción química. Si ustedes ven, ya van enlazando pequeños puntos que nos van a dar una ecuación que veremos más adelante. Para explicar cómo se ve un gráfico de energía de activación, podríamos verlo, bueno, como se da una reacción química, podríamos verlo con una analogía que a mí me fascina, que es la analogía de la montaña, ¿verdad? Donde imagínense que ustedes están subiendo una montaña, una loma, etc. Usted sabe que usted requiere una cierta cantidad para escalar esa montaña. Supongamos que va en bicicleta, que usted está haciendo mountain bike o que tiene patines, está intentando subir en patines. Entonces, esa energía que usted necesita para llegar a la cima, esa es la energía de activación. Esto es la energía que usted ocupa, o sea, esa barrera que hay ahí es una energía que usted ocupa para poder subir a la cumbre. Cuando usted ya llegó a la cumbre, ¿cuál creen ustedes que sea la energía que requiere usted para descender? Pongámoslo de otra forma para que quede un poco más claro esta analogía. Supongamos que usted quiere cruzar de un lado a otro y hay una montaña en medio, ¿verdad? ¿Cuánta energía ocupa usted para cruzar esa montaña? Esa es la analogía de la montaña. La montaña es la energía de activación. Entonces, usted asciende hasta la cumbre, ahí invirtió un montón de energía, llegó a la cumbre. ¿Cuánto es la energía que ocupa ahora para llegar desde la cumbre hasta el final? Es negativa, ¿por qué? Porque usted va cayendo con la gravedad. Bueno, es un caso análogo lo que ocurre con la energía de activación a nivel molecular. Veamos el siguiente ejemplo que nos va a mostrar un poco más gráfico, más real este concepto. Esta reacción ya la conocemos de algunas diapositivas anteriores. Es la conversión de metil-isonitrilo a acetonitrilo. Y si ustedes recuerdan, el orden de reacción de este proceso es de 1. Pero eso ahorita no nos importa tanto. Si vemos, esta sería una gráfica que normalmente nosotros los químicos vemos muy habitualmente en los procesos, una gráfica de energía de activación y del proceso de la reacción química. Bueno, esto de acá es la energía potencial y esto el progreso de la reacción. Simplemente lo que ocurre
En este caso, como es una reacción intramolecular, no hay una colisión entre dos moléculas, simplemente hay una colisión a nivel estructural. Por supuesto, las moléculas vibran y entre mayor temperatura, mayor es la vibración, más es la posibilidad de tener la energía necesaria para que haya una colisión intramolecular. Ok, entonces paso a paso, lo que sería es que este es el estado basal, cuando la molécula está en esta forma. Conforme avanza la reacción, digamos que ya la sustancia tiene la energía necesaria, lo que va a pasar es que va a ir subiendo la montaña. O sea, la molécula desayunó fuerte ese día y comenzó a subir, subir, hasta que llegó a este punto. Este punto es lo máximo de energía que ella ocupó. Ya cuando está acá, el proceso se va a dar solito, no ocupa energía adicional. Esa es la energía de activación. Después de aquí es pura caída, hasta que llega al final. Cuando ya llegó acá, posiblemente la energía, en muchos casos, especialmente en las reacciones que se conocen como espontáneas, el delta de energía utilizado o brindado, o sea, si la reacción es endotérmica o exotérmica, como ustedes quieran verlo, esto generalmente es negativo en ese tipo de reacciones. Pero que este delta de energía sea menor no le quita el hecho a la existencia de una energía de activación. O sea, siempre se va a necesitar llegar hasta acá. Eso es infalible, eso no va a cambiar. Si se logró llegar ahí a ese punto de la cumbre, ya todo lo demás es bajada, es idóneo. Hasta que llegó al producto deseado. Ese es el concepto de energía de activación. Por supuesto, la teoría de colisiones, el modelo de colisiones, es una teoría meramente probabilística, o sea, es una probabilidad que hay de que haya una colisión efectiva entre sustancias, entre moléculas, y estas moléculas, tras de todo, necesitan tener un mínimo de energía para que se dé. ¿Cuál es ese mínimo de energía? Exacto, la energía de activación. En el siguiente gráfico vamos a ver de forma más explícita la influencia de la temperatura en la energía de activación. Si vemos, en este gráfico se puede ver que está la fracción de las moléculas que hay, o sea, una fracción molecular, o sea, el número de moléculas que hay con una energía con respecto al total de moléculas. Y aquí abajo la energía cinética, o sea, la energía cinética que tiene la molécula. Como ustedes pueden ver, por supuesto, a una temperatura más baja, la fracción de moléculas que tienen energía cinética menor va a ser menor. Y a una temperatura más alta, esta curva se va desplazando hacia la derecha, que es un aumento de energía. Si ustedes ven, por supuesto, es una gráfica meramente teórica, que es un modelo bastante realista en realidad. Y vemos acá que se traza una línea que es la energía mínima necesaria para que se dé la reacción. Entonces, conforme aumentamos la temperatura, lo que va pasando es que la curva se va aplanando, un término de moda, y lo que va pasando es que va a aumentar la cantidad de moléculas que tienen la energía cinética necesaria para que se dé la reacción, o sea, que tienen una energía mayor a la energía de activación. Por lo tanto, la probabilidad de que la reacción ocurra, de que la colisión sea efectiva, va a ir progresivamente en aumento. Y como ustedes podrán esperar, durante un montón de tiempo lo que va a pasar es que la reacción se va a llevar a plenitud, o sea, se va a completar. En todo este rato hemos estado hablando de cuestiones probabilísticas y cuestiones meramente teóricas de la energía de activación, pero hemos dado, como se dice en inglés, ciertos hints o ciertas pistas al respecto de cómo se puede cuantificar esta energía de activación o de cuál es un modelo matemático que está detrás de este, y que además puede asociar todo lo que es energía de activación con la constante de velocidad, que la temperatura afecta directamente la velocidad de reacción y es el factor de constante de velocidad lo que se ve afectado por la temperatura. La ecuación de Arrhenius explica justamente esto. El Arrhenius es el mismo que el Arrhenius de los ácidos. Esta ecuación es la que se muestra a continuación, donde ya se relaciona la constante K
con la energía de activación, ¿cierto? Si ustedes ven, hay otros factores ahí que pueden ser desconocidos. Por ejemplo, la temperatura, ese lo conocemos. R, ¿cuál creen ustedes que sea? Efectivamente, es la constante R de los gases. Esa misma constante que yo les mencioné desde el tema 1, que era una constante termodinámica. Y la A es el nuevo que es desconocido para nosotros. Esa A se conoce como el factor de frecuencia de colisiones y, como ustedes podrán esperar, depende de cada reacción, o sea, no es un factor constante, es cambiante. Si hay que llevar a cabo un ejercicio de estos, como ustedes pueden esperar, yo se los daré el valor de A. En el siguiente gráfico vamos a ver la dependencia lineal que tiene el logaritmo natural de k con 1 entre t. Y si ustedes pueden ver, es perfectamente lineal, donde la pendiente es menos energía de activación entre r. Si ustedes gustan, pueden hacer esta graficación simplemente poniendo aquí logaritmo natural y logaritmo natural de todo esto. Por reglas de logaritmos les va a salir una ecuación linealizada. Si quieren, lo pueden hacer en casa para practicar el álgebra que está involucrado en esa ecuación.